Nunca imaginé que ese caso cambiaría mi vida. Como abogado, había defendido a todo tipo de personas, pero cuando acepté defender a Sofía, no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. Al principio, parecía otro caso más de homicidio, una mujer misteriosa, hermosa, acusada de eliminar a su esposo. Todo apuntaba a ella, todas las pruebas estaban en su contra. Pero algo en sus ojos, en su manera de hablar, me hizo dudar de su culpabilidad desde el principio. La primera vez que la vi, ella estaba sentada en la sala de interrogatorios, con las manos entrelazadas sobre su regazo y una expresión de calma que no coincidía con la gravedad de las acusaciones. Cuando me miró, sentí un extraño escalofrío recorrerme. No era solo una cliente más. Algo en su mirada me atraía, como si estuviera escondiendo más de lo que decía. Sabía que debía mantener mi distancia, ser profesional, pero cada vez que me reunía con ella, me encontraba pensando en ella fuera del trabajo. Era imposible no sentirme atraído por esa mujer que, según todos, era culpable. Sin embargo, cuanto más investigaba, más me convencía de que no todo era lo que parecía. Día tras día, me adentraba más en el caso de Sofía. Sus detalles personales eran escasos, casi como si hubiera construido un muro alrededor de su vida. Era viuda, acusada de eliminar a su esposo en un ataque de ira. Las pruebas eran abrumadoras, huellas, testigos, una escena del crimen que gritaba su culpabilidad. Pero había algo que no encajaba. La fiscalía la presentaba como una mujer fría y calculadora, pero en nuestras reuniones privadas, la sentía diferente. Había en ella una vulnerabilidad que no podía ignorar. Me contaba sobre su matrimonio, sobre la oscuridad que habitaba en su vida. Me hablaba de su esposo, un hombre controlador, celoso, y de cómo su vida se había convertido en una prisión. A pesar de todas las pruebas, mi instinto me decía que estaba defendiendo a una mujer inocente. Pero ese mismo instinto también me alertaba de algo más. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más difícil me era mantenerme objetivo. No podía evitarlo. Cuanto más tiempo pasaba con Sofía, más me sentía atraído por ella. Al principio, lo atribuía al estrés del caso, a la adrenalina de querer salvar a una persona de lo que parecía una condena segura. Pero era más que eso. Cada conversación, cada encuentro con ella, me sumergía más en un torbellino de emociones que no podía controlar. Un día, durante una reunión en mi oficina, la vi llorar por primera vez. Sofía siempre había mantenido una fachada de fortaleza, pero ese día, sus lágrimas rompieron algo dentro de mí. Sentí la necesidad de consolarla, de protegerla. Sin pensarlo, le tomé la mano y ella no la apartó. Fue un momento breve, pero cambió todo. Sabía que estaba jugando con fuego. No podía mezclar mis sentimientos personales con mi trabajo, pero la conexión que sentía con Sofía era innegable. Intenté decirme a mí mismo que era solo empatía, que estaba proyectando emociones en ella debido a la presión del caso. Pero en el fondo, sabía que estaba mintiéndome. Conforme avanzaba el juicio, empezaron a surgir más detalles sobre la vida de Sofía. Descubrimos que su difunto esposo tenía un lado oscuro, negocios turbios, deudas impagadas y una lista de enemigos que podrían haber tenido motivos para eliminarlo. Cuanto más investigaba, más claro me quedaba que alguien estaba usando a Sofía como chivo expiatorio. Una noche, mientras repasaba el caso en mi despacho, recibí un sobre anónimo. Dentro había una fotografía de Sofía con su esposo, pero lo extraño era el lugar, una mansión que no aparecía en ninguna de las investigaciones previas. Sabía que era una pista importante, pero al mismo tiempo, me llenó de dudas. ¿Qué más estaba escondiendo Sofía? Al día siguiente, confronté a Sofía con la fotografía. Al principio, negó cualquier relación con el lugar, pero después de unos minutos de presión, confesó que había más cosas que no me había contado. Su relación con su esposo era más compleja de lo que había dejado ver. Había secretos entre ellos, cosas que podrían cambiar el curso del juicio. Pero por alguna razón, ella no me lo estaba contando todo. Sofía finalmente decidió confiar en mí. Me reveló que su esposo la había obligado a participar en negocios ilegales, algo que ella había mantenido oculto por miedo a ser incriminada.
Me contó sobre las amenazas, las noches sin dormir, y cómo, el día del asesinato, él había perdido el control. Aunque sus confesiones me aclararon algunas dudas, también me dejaron con más preguntas. ¿Podía confiar realmente en ella? Sabía que estaba profundamente implicada en algo mucho más grande y comenzaba a dudar de si realmente era inocente. Mi corazón me decía que sí, pero mi cabeza no dejaba de recordarme que todas las pruebas seguían apuntando hacia ella. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Estaba emocionalmente involucrado y no podía deshacer los sentimientos que había desarrollado. Ahora, mi misión no solo era defenderla, sino descubrir la verdad. El fiscal del caso, un hombre tenaz y despiadado, estaba decidido a hundir a Sofía. Cada vez que creíamos estar un paso adelante, él sacaba una nueva prueba o testigo que complicaba más la situación. Empezaba a sentir que alguien estaba manipulando el caso desde las sombras. Mientras intentaba mantenerme enfocado, las líneas entre mi vida profesional y personal se desdibujaban cada vez más. No podía dejar de pensar en Sofía fuera del tribunal. Mi obsesión por ella se estaba convirtiendo en una distracción peligrosa, pero no podía apartarme. Fue entonces cuando todo se torció de manera inesperada. Al investigar más profundamente en los negocios de su esposo, descubrí que él tenía vínculos con personas poderosas, incluyendo políticos y figuras del crimen organizado. La red de corrupción era mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y ahora estaba enredado en ella. Me di cuenta de que no solo estaba luchando por liberar a Sofía, sino que estaba enfrentándome a un sistema corrupto que haría cualquier cosa por mantener sus secretos ocultos. Era demasiado tarde para retroceder. Estaba comprometido tanto legal como emocionalmente. El caso se volvió una pesadilla. Cada nuevo descubrimiento complicaba más las cosas. Sofía seguía siendo evasiva en algunos detalles, y aunque la amaba, empecé a dudar de todo. Mi vida personal se desmoronaba a medida que el caso tomaba más control de mis pensamientos y acciones. La prensa ya empezaba a especular sobre nuestra relación y eso solo aumentaba la presión. Sabía que mis sentimientos por Sofía podían poner en peligro el caso, pero no podía evitarlo. Estaba atrapado entre el amor y mi ética profesional. En el juicio, todo parecía perdido. Las pruebas en contra de Sofía eran demasiado sólidas, pero entonces, algo inesperado sucedió. Uno de los testigos clave del fiscal confesó que había sido sobornado para mentir. Esto abrió una puerta para exponer la corrupción que rodeaba el caso. Aproveché la oportunidad y presenté las nuevas pruebas que incriminaban a las personas detrás del asesinato. La sala del tribunal estaba en caos, y por primera vez, vi una chispa de esperanza en los ojos de Sofía. Después de semanas de incertidumbre, finalmente, la verdad salió a la luz. Sofía no era culpable. La eliminación de su esposo había sido orquestado por sus enemigos, que habían intentado utilizarla como una marioneta para ocultar sus propios crímenes. El juez dictaminó su absolución y aunque debería haberme sentido aliviado, había algo que no encajaba. Sofía se despidió de mí esa misma noche, con una sonrisa que escondía algo más. Nunca la volví a ver. Al final, me di cuenta de que nunca había conocido a la verdadera Sofía. Me había dejado llevar por mis sentimientos y, aunque gané el caso, me quedé con una sensación de vacío. Había defendido a una mujer que, aunque no era culpable de asesinato, había jugado conmigo y mis emociones hasta el último segundo. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Y si estás buscando más emociones, no te pierdas el próximo video que está por salir, seguro te encantará.